En recónditas tierras sudamericanas, donde el trópico esconde secretos ancestrales, nació un príncipe destinado a heredar carruajes ingleses y vastas haciendas ganaderas bajo la sombra de un apellido que ya era leyenda en su país. Pero él no se contentaría con ser un acaudalado campesino. Cuando una crisis económica asfixió a su nación, él vio en una hoja sagrada y milenaria la semilla de un nuevo y audaz destino. Con su carisma y magnetismo, tejió una red que conectó la selva amazónica con los pasillos del poder más corruptos, financió golpes de Estado y soñó con pagar la deuda externa de su patria. Su nombre se convirtió en un mito, el Robin Hood del Beni para unos y el rey de la cocaína para todos los demás. Este es Roberto Suárez Gómez. Roberto Suárez Gómez nació el 8º día del primer mes de 1932 en la localidad Santa Ana del Yacuma, ubicada en el departamento tropical del Beni, Bolivia. Sus padres fueron Nicomedes Suárez Franco y Blanca Gómez Roca, casados 8 años antes de su nacimiento. La suya se trataba de una familia acaudalada, dedicada a la ganadería. En palabras de Aida Levy, quien en un futuro fuera esposa de la criatura, Nicomedes mantenía un estilo inglés inigualable. Poseía una magnífica colección de carruajes traídos desde Europa, con excepción de uno que le obsequió el príncipe de la Glorieta. Era todo un acontecimiento su llegada a la plaza principal de Santa Ana en alguno de ellos, jalados por 2 o 4 bellísimos corceles blancos o azabaches, según la ocasión. Frases que sin duda dejan muestra de esa opulencia. Él era conocido como el rey del ganado, y todo el núcleo familiar estaba profundamente arraigado en esa actividad rural, uno de los sectores más ricos de ese país en aquel entonces, acumulando importantes inmuebles y tierras dedicadas a esta industria. En particular, las propiedades incluían grandes haciendas en las zonas bajas del Beni, donde criaban miles de cabezas de ganado y controlaban vastas extensiones de suelo dedicadas a tales fines. Esto les granjeó la reputación de ser una poderosa familia boliviana. Su madre, por su lado, era hija de doña Manuela Roca Ortiz, una millonaria hacendada y devota de las buenas costumbres. Pero la fortuna familiar no solo provenía de esta actividad del sector primario de la economía, sino de su dominio histórico en otras industrias regionales. Resulta que el muchacho era bisnieto de Nicolás Suárez Callaú, reconocido por desempeñar un papel significativo en la expansión de la industria cauchera durante el auge de este recurso en la Amazonía. Se trató de un empresario muy exitoso. Llegó a acaparar hasta el 80% de la oferta de ese producto a escala global en un momento dado, y fue un promotor cardinal de la modernización de la vida cotidiana en el norte amazónico boliviano. Igualmente tuvieron su rol en la Guerra del Acre contra Brasil a principios del siglo XX. Los hermanos Suárez Callaú, en su condición de varones del caucho, fueron quienes financiaron la Columna Porvenir, una expedición militar de su país en la aludida contienda bélica. Su contribución fue tal que el gobierno no tuvo más remedio que concederle a su bisabuelo Nicolás casi 8.000 millas cuadradas de tierra cerca de la región del Beni como recompensa. Regresando a la historia del joven Roberto, hay muchos detalles de su niñez que no están muy documentados, pero sí se sabe que creció en este entorno rural opulento, rodeado de las extensas haciendas familiares. Dadas estas circunstancias, sus días probablemente se iban en montadas de caballo, como pasatiempo, y en acompañar a sus padres en las operaciones ganaderas e incluso reuniones sociales. Tampoco es que se conozca mucho sobre su formación académica, pero sí se maneja que fue educado por reputados profesores y que tuvo acceso a una educación de calidad, típica de las élites locales. De hecho, unos cuantos de sus compañeros de clase y amigos de la infancia habrían sido hijos de destacadas conexiones empresariales, políticas, militares y diplomáticas de sus padres. Sobre todo, se reconoce que era un joven alegre y carismático. Como consecuencia de las grandes expectativas que recaían sobre él desde temprana edad, al ser considerado el legítimo heredero de un vasto imperio, no tardaron en describir al joven como fuerte, de personalidad magnética y de palabras siempre elocuentes, típico de los robustos hacendados de las tierras bajas orientales bolivianas. Otro apodo temprano que recibió fue el príncipe de una casa real, reflejando las altas expectativas sociales depositadas en él para mantener y expandir el linaje.
Frecuentemente, en reuniones de alcurnia, demostraba cualidades naturales de mando en las que combinaba la dureza campesina con un encanto particular que le granjeaba un montón de simpatías. Estas particularidades en su modo de desenvolverse en público lo acompañarían el resto de su vida y una vez llegada la adultez, inició sus primeras incursiones empresariales y comerciales. Utilizó las vastas tierras de cultivo familiares para respaldar operaciones bovinas legítimas. Poseía una flota de aviones que incluía modelos como el Cessna 206 y el Douglas DC-3, empleados para transportar carne desde sus haciendas aisladas. Sus actividades de aviación se centraron inicialmente en esas necesidades comerciales, y aunque se volverían posteriormente instrumentales para otras 3 actividades, originalmente formaban parte del entramado ganadero. A la par, contrajo matrimonio con Aida Levy en abril de 1958, cuando ella tenía 23 años y él 26. La unión se realizó pese a la oposición del padre de la novia, quien consideraba a su prometido un notorio mujeriego. Ella lo había conocido a temprana edad en su ciudad natal y pospuso sus planes de estudiar en Alemania para casarse. Para ese momento, él ya era un hombre financieramente solvente. Ella se sentía muy orgullosa de su marido y lo apoyaba incondicionalmente, viéndolo como una figura distinguida en la sociedad. Sin embargo, con el tiempo, la relación enfrentó serias dificultades porque su verdadero reinado económico comenzaría a finales de los años 70, cuando la crisis provocada por la caída del precio del estaño en los mercados internacionales asfixió al país. Por si fuera poco, estaban sumidos en un importante endeudamiento, desencadenado por años de déficits fiscales y una rápida acumulación de deuda externa, la cual se había multiplicado casi por 10 en los últimos 15 años. Las empresas públicas, que generaban la mayor parte de las exportaciones, eran cada vez más ineficientes y contribuían significativamente a los problemas fiscales, al acumular compromisos por sí mismas. Igualmente, enfrentaban dificultades con la balanza de pagos, resultando en la devaluación de su moneda y una caída abrupta de las reservas internacionales netas que se volvieron negativas y causaron inflación con una extensa dolarización de la economía. El desempleo se incrementó, los niveles de vida cayeron y la población enfrentaba incertidumbre, pobreza y convulsión. Políticamente no les iba mejor. En 1978, Bolivia presenció la renuncia del presidente Hugo Banzer. El ambiente político se caracterizaba por su inestabilidad, gobernanza débil y corrupción. La confianza pública en las instituciones se erosionaba y los gobiernos sucesivos luchaban por implementar una gestión económica más efectiva. Bajo este contexto tan particular, Roberto Suárez, junto a otros empresarios del oriente boliviano, identificó en la coca un recurso estratégico renovable para sacar a Bolivia del subdesarrollo y satisfacer las necesidades colectivas, mientras incrementaba sustancialmente su fortuna personal. Todo el plan era muy llamativo, pues esa hoja en ese país posee profundas raíces históricas y culturales, particularmente en los valles de los Yungas, donde se ha cultivado durante más de 1500 años. Originalmente se producía para abastecer a los imperios Tiwanaku e Inca y posteriormente a las minas coloniales de Potosí. Mantenía una importancia significativa para las comunidades indígenas, que integraban la hoja en sus prácticas sociales, religiosas y medicinales. Y en lo que había transcurrido de siglo, su masticación era un marcador de identidad indígena que ya estaba arraigado en la población mestiza trabajadora, simbolizando una identidad cultural y social compartida denominada nacionalismo de la coca. Para el momento en que él se inicia en el negocio, su siembra se encontraba mayoritariamente en manos de pequeños agricultores en lugar de grandes propiedades. En aquellas tierras era fácil de producir, generaba múltiples cosechas anuales y era más rentable que otros productos. Suárez Gómez explotó este cultivo tradicional, estableciendo control sobre los pequeños productores e integrando las hojas en una operación de fabricación y tráfico de cocaína. Aida, su esposa, expuso las ideas de su cónyuge al respecto. Me explicó que, de la misma manera que algunos países tenían inmensas reservas petroleras y auríferas, a nosotros nos había tocado la coca en la repartición.
Me repitió una y mil veces que si la planta de coca crecía solamente en dos pequeñas áreas subtropicales de nuestro extenso territorio, la región de Yungas, ubicada en el departamento de La Paz, y la del Chapare, ubicada en el departamento de Cochabamba, era porque habíamos sido bendecidos por la gracia de Dios. Así las cosas, aprovechó las redes sociales existentes dedicadas a ello y transformó un laboreo culturalmente significativo en un lucrativo negocio ilegal. A través de su joven empresa, La Corporación, que en realidad funcionaba como un cártel, él reclutó a agricultores cocaleros y consolidó la producción, utilizando sus activos de aviación para transportarla internacionalmente. Sus primeros contactos en el narcotráfico incluyeron a Pablo Escobar Gaviria, con quien coordinó envíos desde la Amazonía boliviana hacia Colombia. Era el comienzo de la colaboración entre la ya mencionada La Corporación y el emergente Cártel de Medellín. Este último se transformaba paulatinamente en una fuerza dominante en el tráfico internacional del lucrativo producto, transitando desde operaciones a pequeña escala hacia una empresa altamente organizada y violenta que controlaría buena parte del negocio en los próximos tiempos, ampliando su influencia mediante tácticas despiadadas. Sí, Colombia se iba tornando en el centro del oficio, pero en los años finales de la década, Bolivia continuó sumergida en su intensa inestabilidad política, caracterizada por fuerzas fragmentadas y la incapacidad de establecer un gobierno estable. Seguían presenciando una sucesión de administraciones civiles y militares débiles sin que ningún partido o coalición pudiera dominar. Nuestro protagonista inquieto conoció a un sujeto llamado Klaus Barbie, un exoficial del régimen nazi en el exilio conocido como el Carnicero de Lyon, quien vivía escondido en el país bajo el alias Klaus Altmann. Su asociación se caracterizó por apoyo mutuo y cooperación. El europeo proporcionó al andino seguridad y protección paramilitar, y el narcotraficante, por su lado, le devolvía cuantiosas sumas de dinero. Luego hubo unas elecciones en 1979 que no produjeron un ganador claro, llevando al Congreso Nacional a designar a Walter Guevara Arce como presidente interino en agosto. A pesar de sus esfuerzos, carecía de respaldo popular y político, agregando mayor inestabilidad. Aunado a ello, ambiciones competitivas dentro de las Fuerzas Armadas fragmentaron la unidad nacional. Eventualmente fue depuesto por Alberto Natusch Busch en un golpe de Estado, pero fue aún más inestable que su antecesor, por lo cual huyó a los 16 días y el órgano legislativo eligió a la señora Lidia Gayler Tejada como la primera mujer en presidir el país. Si bien parecía ser una designación vanguardista, apenas duró 8 meses en el cargo. Su caída se produjo porque Suárez Gómez acordó con el general Luis García Meza Tejada, primo de la presidenta, financiar otro golpe de Estado que éste ejecutaría en julio a cambio del monopolio de la coca en territorio nacional. El ganadero aportó $5 millones para la empresa militar, que también contó con pleno apoyo del régimen autoritario argentino comandado por Jorge Rafael Videla. El derrocamiento se ejecutó el día 17 del mes acordado en lo que sería denominado el golpe de la cocaína, por la cantidad de maleantes involucrados en el proceso. El nuevo mandatario liberó de la cárcel a los capos de la droga, destruyó los registros policiales y tomó represalias contra quienes desafiaran sus políticas. El ejército, mientras tanto, recibía millones de dólares en sobornos de los narcotraficantes. Agentes antidrogas estadounidenses, en situación de desesperación, cerraron sus oficinas. Según varios testimonios posteriores, el ganadero no vacilaba en oponerse a la violencia durante todas las negociaciones, exigiendo antes, durante y después de la deposición de Gayler que no hubiera derramamiento de sangre. Contrario a lo que él deseaba, la junta militar instaurada resultó ser la más sanguinaria en la historia del país. Resulta que aquella institución se encontraba asesorada por su amigo Klaus Barbie, quien sí era partidario de esta clase de prácticas, y por el terrorista neofascista italiano Stefano de Lecciaie, quien tampoco se veía disgustado por la violación de derechos humanos. Básicamente, era un gobierno comprometido con el narcotráfico que ejecutó toda una barbarie. De hecho, en su toma de posesión, el nuevo ministro del Interior, Luis Arce Gómez, primo de Suárez Gómez, poseedor de una flota de aviones utilizada para transportar narcóticos y protagonista de varios abusos gubernamentales, advirtió lo siguiente:
todos los que se opongan al nuevo orden deben andar con su testamento escrito debajo del brazo. 6 meses después, con 500 ciudadanos muertos o desaparecidos y miles de torturados, el ganadero y financista rompió su alianza con los militares, a pesar de que las autoridades constituidas aprovecharan los fondos mal habidos del crimen organizado para consolidar el poder, distribuir prebendas dentro de las Fuerzas Armadas y mantener el control, convirtiendo efectivamente al Estado en un narcoestado. Esta alianza convirtió al golpe en un caso emblemático de cómo el comercio de estupefacientes podría distorsionar y controlar las funciones estatales. Y aún así, la ruptura definitiva aparentemente ocurrió cuando Ada Levy se dio por enterada de las andanzas de su marido. Barbie los visitó en su casa diciendo que Estados Unidos presionaba a Bolivia para publicar una lista de la DEA, en la que Roberto aparecería como objetivo principal, seguido por su hijo, Robbie. Aquel era su hijo predilecto y fue arrestado en Suiza por cargos relacionados con tráfico de cocaína en pleno 1981. Su captura representó un porrazo significativo para su progenitor y tras su detención fue extraditado a Estados Unidos para enfrentar los cargos por narcotráfico. La presión fue tal que ella decidió separarse de él, aunque nunca llegó a divorciarse formal. En todo caso, ese orden político colapsó en agosto de ese año, debido a la condena internacional generalizada, el desorden interno y la eventual pérdida de control dentro del régimen militar. La represión, la corrupción y la delincuencia organizada eran cada vez más difíciles de ocultar y el aislamiento internacional era cada vez mayor. Un nuevo presidente, Celso Torrelio, era otro militar que asumía temporalmente el mando. Suárez Gómez, por su lado, se vio coyunturalmente afectado en sus operaciones, ya que el colapso del narcoestado condujo a un mayor escrutinio policial y, junto a los cambios políticos, desafiaron su dominio. De hecho, no pasó mucho tiempo para que la DEA reabriera su sede en ese país y el presidente Ronald Reagan designara como embajador a Edwin Garst Corr, un antiguo asistente del secretario de Estado en Asuntos Amponiles. 10 meses después de asumir la presidencia, Hernán Siles Zuazo firmó un acuerdo bilateral con Estados Unidos por 5 años y $88 millones para combatir a quienes se dedicaban a esa actividad ilícita. La presión era cada vez mayor y en un acto desesperado por recuperar a su hijo, el narcotraficante intentó una audaz maniobra. Ofreció en una carta dirigida a Ronald Reagan pagar la deuda externa total de su país, a cambio de amnistía para sí mismo y su hijo, demostrando los altos intereses en juego. Él estaba completamente seguro de que podíamos pagar en 36 meses la deuda externa del país, que por esos años ascendía a $3.000 millones americanos, manifestó su esposa, estando más desesperada que él por recuperar a su hijo. A pesar de estas gestiones, Robbie, con la ayuda de un batallón de abogados excelentemente bien pagados, enfrentó un juicio en Estados Unidos donde un jurado de Miami lo absolvió de los 2 cargos. Esto representó un duro revés para la DEA. El heredero del capo fue recibido en su tierra natal por todo lo alto. La multitud lo alzó en hombros, cantando consignas contra el imperialismo, y la fiesta en los dominios del rey duró varios días. Fue una racha de suerte porque además de esto, las relaciones con el patrón de Medellín mejoraron significativamente. Durante esa época, el neogranadino viajaba a Bolivia acompañado por su compadre Gonzalo Rodríguez Gacha. Escobar necesitaba materia prima y Suárez ya monopolizaba el mercado del país andino. Según rumores, este último habría multiplicado casi por 4 el precio del kilogramo de pasta, incremento que su comprador de Medellín pagó sin objeciones. Sus asuntos prosperaban a un ritmo vertiginoso, pues aparentemente el primer cuatrimestre de 1983 obtuvo una ganancia neta cercana a los $200 millones y a partir de entonces él y su socio colombiano, ahora grandes amigos, se relacionaron con los más destacados malhechores internacionales. Los informes sugieren que a ambos les encantaba celebrar reuniones y brindar con Roberto Calvi, el denominado banquero de Dios, que presidía el Banco Ambrosiano, y por la noche acordaban rutas liberadas en el Mar Caribe con el líder autoritario panameño, Manuel Antonio Noriega, y con el primer ministro de Bahamas, Lynden Pindling. Inclusive se ha hablado de un encuentro entre ambos con Fidel y Raúl Castro para negociar el uso del espacio aéreo y las aguas territoriales cubanas.
Testimonios indican el marcado interés del tirano comunista en utilizar el narcotráfico como arma contra el imperialismo estadounidense. Al recibirlos, sus palabras habrían sido: «Gracias por aceptar mi invitación. Ustedes dos serán los misiles con los que abriré un enorme agujero en el bloqueo y en el injusto embargo que sufre mi país». Como resultado de estas gestiones, Fidel Castro habría cobrado $1 millón diarios a cambio de permitir la cobertura del tráfico de cocaína y el uso de aeropuertos cubanos para reabastecimiento de aeronaves. Esta conveniente y lucrativa alianza se entrelazaba con el contexto más amplio de la Guerra Fría y el papel de las sustancias prohibidas en los conflictos políticos. Paralelamente, la revista Time lo bautizó como el Robin Hood del Beni por su fama filantrópica. Para este punto de los hechos, además de ser llamado el rey de la cocaína de Bolivia, su carisma se mezclaba con heroísmo popular, pues en un pueblo marginado por la corrupción oficial, fue considerado un gran benefactor social. Algún tiempo cubrió los costos escolares de toda la zona y financió regularmente educación técnica o universitaria, incluyendo becas internacionales. Lo querían tanto que, cuando tuvo apendicitis, logró atenderse en el Hospital de Santa Cruz. Las autoridades lo buscaban, pero su tierra natal conspiraba para protegerlo. No solo eran los habitantes rurales, diversos funcionarios aduaneros, militares, jueces, personalidades religiosas y hasta un par de agencias internacionales esperaban los billetes que regularmente distribuía la corporación. Más allá de esta fachada, en aquel país no se movía un solo miligramo de pasta sin su autorización. Los novios de la muerte, batallones privados comandados por su amigo Barbie y otros mercenarios lo protegían a él y a los cargamentos que salían en aviones hacia Colombia. Los empleados del cártel, por su lado, dedicaban horas enteras a contar sumas astronómicas de dinero que llegaban en bolsas de lona, alcanzando hasta $60 millones en efectivo. Y si así se movían las cosas a principios de la década, para la segunda mitad el panorama era muy distinto. Si bien podía estar relativamente tranquilo bajo la recién inaugurada presidencia de Víctor Paz Estenssoro, amigo de su familia, él comenzó a experimentar alianzas deterioradas, creciente presión policial y cambios políticos que afectaron su imperio delictivo y red de protección. En realidad, se dice que manifestó en privado su intención de retirarse del negocio. Aparentemente, durante un viaje, el presidente le puso como condición para no molestarlo en su regreso que dejara todo aquello, que se dedicara de lleno a la administración de sus haciendas y nada más. Su respuesta a los intermediarios que le informaron de esto habría sido la siguiente: «Díganle al doctor Paz Estenssoro que no se arrepentirá. Tiene mi palabra de honor de que cumpliré todas sus condiciones al pie de la letra. No pretendo seguir llevando esta vida. Siento que no nací para esto». Luego habría convocado a sus hijos para cenar en su casa. Allí les pidió perdón y se comprometió a llevar de ahora en adelante una existencia digna y tranquila. Una semana después, le habría prendido fuego al laboratorio del Madidi mientras un trío de músicos interpretaba sus valses peruanos preferidos. A su manera de ver, estaban ardiendo sus errores pasados. Por otro lado, su relación con su socio y amigo, Pablo Escobar, comenzó a deteriorarse gradualmente. El factor clave fue un choque de opiniones en su enfoque sobre la violencia. El boliviano prefería emplear la fuerza solo como último recurso y el neogranadino recurría crecientemente al asesinato despiadado y al terror. Este contraste marcado en sus métodos fue fraguando tensión y desconfianza. Eventualmente comenzó a recibir quejas de su colega de Medellín por problemas logísticos y por la presión de los agentes de la ley, nacionales e internacionales. Era difícil de soportar y cada vez confiaban menos el uno en el otro. Aunado a esto, y aunque no lo supiera por bastante tiempo, él estaba siendo víctima de operaciones encubiertas de la DEA que apuntaron sistemáticamente a su red. La agencia, liderada por Michael Levine, quien se desempeñaba como agente especial a cargo de operaciones encubiertas en el Cono Sur, con residencia en Buenos Aires, documentó evidencia crucial contra él como parte de una campaña internacional contra el narcotráfico. Supuestamente, se conocieron gracias a que un informante confidencial le presentó al propio Suárez.
Como agente encubierto, tras días de negociaciones, ambos firmaron un contrato para la venta de 450 kilogramos de sustancias prohibidas que se entregarían a Levine en el sur de Florida, representando en ese momento el mayor negocio de drogas encubierto de la historia. Como dato curioso, por aquel entonces parecía que la DEA no estaba muy entusiasmada con la idea de desmontar su imperio. Si bien aquel capo era reconocido como el mayor proveedor de pasta base y cocaína del mundo, ese organismo, por insistencia de la CIA, no autorizó a su empleado a gastar fondos en la operación. Imagina que, siendo un agente trabajando para tumbar traficantes y teniendo la oportunidad de lograrlo con el más grande del mundo, me encuentro con la CIA protegiéndolo, y no solo eso, sino alentándolo a tumbar al gobierno boliviano, fue su queja posterior. Con todo ello, para poder capturarlo, tuvo que sortear obstáculos y peligrosos bloqueos para completar la mayor incautación encubierta de estupefacientes registrada hasta entonces. Así, la creciente presión de las autoridades bolivianas, apoyada por esfuerzos antidrogas internacionales, había intensificado el escrutinio en su contra. Bajo estas circunstancias, acabó capturado el 20 de julio de 1988 durante una redada policial en su hacienda remota llamada El Sujo, ubicada aproximadamente a 414 kilómetros al noreste de la ciudad de La Paz. La operación fue ejecutada por las Unidades Móviles de Patrullaje Rural, UMOPAR por sus siglas, especializadas en misiones antinarcóticos. El arresto se habría desarrollado sin violencia, no hubo disparos ni resistencia. Suárez, de 56 años de edad, fue encontrado junto a dos de sus guardaespaldas, quienes no fueron identificados públicamente. Y si bien no hubo participación directa estadounidense, la policía sí utilizó un helicóptero UH-1H prestado por la superpotencia americana. Su hacienda fue allanada y, a pesar de sus aparentes intenciones de cambiar de vida, las autoridades descubrieron allí más de 1,5 toneladas de cocaína. Según los informes, hasta entonces había utilizado su dinero e influencias para comprar su libertad. Él mismo reconoció públicamente haber pagado a altos dirigentes políticos y a funcionarios policiales para lograr ese propósito. Tras su aprehensión, fue trasladado a La Paz y sentenciado a 15 años en la prisión de San Pedro por cargos de narcotráfico. Su captura y sentencia fueron apreciadas como un golpe significativo al crimen organizado transnacional, y ambos procesos fueron elogiados internacionalmente. Igualmente, su reclusión se caracterizó por ser relativamente privilegiada en comparación con las condiciones carcelarias habituales. Su encierro fue descrito como una jaula de oro. El ambiente le permitía cierto grado de autonomía, acomodando su estatus y delegando alguna influencia incluso. Existen relatos que sugieren que disponía de espacios equipados a su gusto y era tratado con cierto respeto, pese a ser un prisionero de alto perfil. Eso sí, un punto de inflexión llegó el 21 de marzo de 1990. Roberto Suárez Leví, su hijo, fue asesinado en Santa Cruz, Bolivia, tras un violento enfrentamiento con la policía. La confrontación ocurrió después de que ejecutara una serie de disparos contra varias viviendas, incluyendo la residencia fortificada del agente de la DEA, Robert Johnson. Durante el tiroteo, recibió un disparo fatal en el abdomen por el teniente de policía Mario Vargas, quien resultó gravemente herido. Dos de sus guardaespaldas también fallecieron en el intercambio de fuego. Para su progenitor, ese trágico desenlace representó un revés personal devastador que, por lo que cuentan, lo sumió en una profunda depresión e impotencia. Quedó tan dañado moralmente que por aquel entonces había manifestado arrepentimiento por sus delitos, encontró refugio en la fe religiosa y prefería ser fotografiado junto a imágenes de Jesucristo, arrodillado ante él o con las manos juntas, orando. Había perdido la mayor parte de su fortuna, gastada en la construcción de edificios y otras actividades filantrópicas. Igualmente, se sentía inquieto y frágil debido a su salud, enfrentando problemas cardíacos. Un rumor lo describe sufriendo un infarto y, en vez de colaborar, supuestamente apuntó con una pistola a sus doctores y personal antes de recibir ayuda. A pesar de la sentencia, cumplió solamente 7 años de prisión debido a su buen comportamiento y a su evidente deterioro físico tras sufrir 2 infartos. De ese modo, fue liberado en 1996.
En los años posteriores, llevó una existencia considerablemente más tranquila y modesta, al menos en comparación con sus años como el rey de la cocaína. Debido a su edad avanzada y deterioro físico, no regresó al negocio del narcotráfico ni recuperó su anterior poder. Según los informes, vivió en Santa Cruz, Bolivia, con relativo aislamiento, lejos de la atención pública y del entorno de su pasado. Sus actividades y pasatiempos fueron modestos y quedaron dentro de su círculo más cercano. No existen registros de extravagancias o nuevos emprendimientos, más bien se comprende que dedicó sus días restantes a concentrarse en su salud y en enfrentar sus propias adversidades. Así, sin más, falleció a sus 68 años de edad, el 20 de julio del 2000, víctima de otro infarto, y fue enterrado en un pequeño nicho en la ciudad de Cochabamba. Así termina la vida e historia de nuestro personaje Roberto Suárez Gómez, el hombre que se movió dentro del narcotráfico boliviano, financiando dictaduras, comprando lealtades y levantando un imperio que llegó a sacudir a gran parte de Latinoamérica. Si este video te atrapó, estás invitado a continuar con la maratón especial que hemos preparado: la vida de Juan Ramón Mata Ballesteros, el imperio de Griselda Blanco, el ascenso y caída de Joaquín El Chapo Guzmán y el papel clave de Rafael Caro Quintero en los narcos más legendarios. Suscríbete, deja tu comentario, comparte y dale me gusta, que así me ayudas a seguir trayéndote relatos reales, profundos y documentados del inframundo criminal.